Nuevo bloque en el Juego Rabioso, el programa de ATE Biblioteca Nacional, para tratar otro tema de esta semana, que ya viene de la semana pasada, como decíamos, que son los despidos en TELAM, la agencia estatal de noticias del Estado. Y para eso estamos en línea con Daniel Segal. ¿Nos escuchás, Daniel? Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por atendernos. Daniel es justamente secretario gremial de CITRAPER, el Sindicato de Trabajadores de Prensa, ¿no es así? Sí, así es. Es un gremio que tenemos dentro de la agencia con personería gremial. Claro, bueno, y para ir directo al asunto, ¿cómo está actualmente la situación? Recordemos que la semana pasada fueron despedidos 2 trabajadores de la agencia de noticias TELAM, y las trabajadores denunciaron censura, ¿no?, por una nota que habían escrito. Bueno, para empezar, ¿cuál fue la causa aducida por las autoridades de TELAM para despedir a estos periodistas? Y para vos, ¿qué pasó realmente? La empresa despide 2 periodistas en el marco de un cable que salió el día domingo sobre el vencimiento de LEVAC que iba a tener lugar el martes siguiente a la emisión del cable. Esto fue en mayo, el 13 de mayo, el cable. Lo que ocurre es que esto viene marcado en una, ¿cómo te puedo decir?, una línea de conducta que han tenido estos funcionarios y en general el gobierno nacional, que es el de achicamiento y desguace. Estos 2 periodistas, digamos, son las últimas víctimas de esta política y lamentablemente, bueno, no se escuchan los reclamos. Nosotros hemos hecho todo tipo de medidas de fuerza, otros gremios que también están acá en TELAM han hecho todas las medidas posibles y sin embargo no hubo ningún tipo de respuesta. Es más, hubo respuesta y la respuesta fue una operación mediática fabulosa en contra de los trabajadores y de la misma agencia. De hecho, a nosotros lo que nos llama la atención, y por eso también hemos cambiado la modalidad de protesta, es que la empresa hizo una especie de lockout patronal. En el momento de las medidas de retención de tareas o paro, como quieran llamarlo, la empresa no se preocupó en ningún momento de hacer nada. Es como que dejó abandonado a su suerte el servicio periodístico y todos los productos de la empresa, que eso también es lo que nos da la pauta de que esto es una línea de conducta. Esta gente ha ido cerrando ventanas o productos periodísticos de TELAM y hemos perdido áreas como el Contralor de la Publicidad Oficial a lo largo de los últimos 2 años. Y bueno, han tenido, digamos, la vía libre del gobierno nacional para hacerlo. Justamente hablabas de la respuesta mediática del gobierno respecto al asunto, y el ministro Lombardi, el digamos secretario del Sistema Federal de Medios, dijo que hay que tener cuidado con la difusión de noticias falsas, de alguna forma justificando este despido de estos trabajadores por esta nota. ¿Vos qué opinás de estas declaraciones? Sí, es que utilizan argumentos, digamos, frases hechas, y esto por eso nosotros decimos que esto es una línea de conducta o es un modus operandi, si querés, porque la verdad que es delictivo, de utilizar frases hechas o verdades populares, digamos, con argumentos falaces. Entonces, claro, nadie va a estar en desacuerdo a publicar noticias falsas. Lo que ocurre, de acuerdo en publicarlas, lo que ocurre es que los primeros promotores de información falsa son los cómplices del gobierno nacional. Y por otro lado, en una agencia de noticias, eso es fácilmente corregible. Lo que ocurre es que acá han dejado un cable durante 2 días sin corregir y han utilizado eso para, digamos, imponer un sistema de terror a los trabajadores de la agencia. Pero noticias falsas, yo no conozco noticias falsas. Lo que ocurre es que muchas veces una noticia no es completa o digamos, maneja una versión de alguien, por eso se ponen las fuentes, etcétera. Lo que ocurre acá es que ningún directivo de la empresa se nota que lee el servicio durante los fines de semana. O sea, nosotros nos desayunamos que para el gobierno era un tema fundamental este cable, pero nos desayunamos eso 2 días después. Y además, otro de los argumentos de Lombardi sobre que esto podría haber puesto en peligro la estabilidad financiera del país, me parece que no habla tanto del cable, sino de la situación del país. Si una noticia de una agencia de noticias, un día domingo, que evidentemente ellos no miraban el servicio porque nadie se dio cuenta hasta el lunes de que el cable estaba mal,
Sin embargo, puede desestabilizar un país. Me parece que el que está mal es el país. Sí, absolutamente. ¿Mantienen algún tipo de diálogo en algún punto con las autoridades o se negaron totalmente a discutir esta situación? No, la empresa hizo el primer día de medidas de fuerza, hizo una reunión donde dijo que iba a estudiar la medida y que para eso iban a pedir una reunión con el ministro Lombardi. No respondieron más y 3 días después una segunda línea del directorio organizó una reunión y para decirnos que no iban a rever la medida. Y bueno, entonces nosotros hicimos el planteo de que era entonces lo que buscaban ellos era el conflicto, porque una decisión absolutamente arbitraria como la que tomaron ellos, en el marco del desastre financiero y de credibilidad al que sometieron a la agencia Telam en los últimos 2 años, era demasiado. Y no respondieron nada. Por eso decimos, esto es la continuidad de un proyecto de destrucción de la agencia de noticias, y como todo en este gobierno es una matriz hay que verlo como una matriz de negocios. Es evidente que tras el cierre de la agencia DIN y el ahogo financiero a todos los demás medios pequeños, lo que ellos están buscando es que las noticias las genere solamente una redacción, que es la que maneja el cable, internet, telefonía celular, televisión satelital, etcétera, que es el Grupo Clarín. Telam molesta para los negocios del Grupo Clarín porque más allá de alguna línea editorial y de cierto, digamos, línea oficialista que pueden tener, en su interior trabajan periodistas de todas las extracciones políticas. Y muchas veces los cables salen igual, porque los que hacen la información son los periodistas. No es el directorio de la empresa, que no los hemos visto tipear un cable desde que llegaron, por ejemplo, y se dicen grandes periodistas. Justamente como está diciendo, esto no es un hecho aislado, sino que hay un contexto de vaciamiento de los medios públicos que viene ya desde la asunción del mismo gobierno. A principios de 2016 por lo menos hubo muchos despidos desde diciembre pasado, también en otros medios públicos como Radio Nacional, o también se denunció el vaciamiento de Canal Encuentro. ¿Cómo ves la situación de los medios públicos en estos meses y cómo esperás que pueda seguir la situación, si puede haber algún otro despido también en Telam en el corto plazo? Sí, no tenemos dudas que la política es la de achicamiento y desguace. Eso nosotros lo denunciamos desde el primer día, y lamentablemente muchos gremios del sector o gente que labura gremialmente en la parte de medios ha hecho oídos sordos a eso. Miró para otro lado, y eso ha fomentado mucho que el gobierno pudiera avanzar en esa línea. Hoy, por suerte, parece que todos se han dado cuenta lo que estaba pasando desde el principio y se han puesto en pie de guerra. El temor nuestro es que lo que vos decías recién, que el gobierno avance en un abierto desafío a los trabajadores, como está ocurriendo en todas las áreas. No nos olvidemos que la primera medida de este gobierno fue reprimir a los docentes. Entonces, no hay que soslayar eso nunca al momento de decir, bueno, ¿qué piensan ellos de la protesta sindical o de un movimiento de trabajadores? La respuesta que tienen es represión. No les importa otra cosa, no van a dar un paso atrás, y al mismo tiempo todo lo que sea pasible de hacer un negocio lo van a hacer. En ese sentido estamos trabajando, estamos pensando, trabajamos mucho a nivel legislativo, con senadores, con diputados, con los distintos bloques, laburamos mucho a nivel sindical, hablando con dirigentes, tratando de organizar una estrategia común, con el Frente de Gremios Estatales, con otros organismos que están en la misma situación, y tratar de seguir, y sobre todo en la parte judicial. Todo estamos judicializando, porque una de las cosas que también hacen los funcionarios es hacer el daño y después se van, porque claro, todas las causas judiciales quedan, por continuidad legal, quedan para la empresa o para el Estado y no para los funcionarios. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es judicializar penalmente, culpando a los funcionarios de determinadas situaciones puntuales, que son obvias y evidentes, sobre todo con desmanejo financiero y negocio que ellos van haciendo a nivel local, y eso logramos que ellos se lleven esas causas judiciales para después. Bueno, eso los ha enojado muchísimo, y es, digamos, por hoy es la única manera que tenemos de presionarlo. Y te quería preguntar también por una versión periodística, porque en un sitio web, que yo no lo vi en otro lado, pero el sitio web Expediente Político dijo que iba a haber un nuevo director de Telam, que sería Pablo Ciarliero, actual número 2 de Radio Nacional. Es un artículo que salió publicado el martes en este sitio web. ¿Vos tenés alguna idea sobre esta versión?
Tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, salió solamente por ahí y no salió en ningún lado más. Hasta que no salga en el boletín oficial, no hay ninguna designación. En el caso que designen a alguien, digamos, tendría que estar designado junto con el resto del directorio, que está con el mandato vencido desde enero de este año. Nosotros suponemos que van a venir cambios, que van a nombrar otros directivos. Estos ya han dado sobrada muestra de incapacidad y van a nombrar a otros. Incapacidad hasta para los fines que quiere el gobierno, ¿eh? Son, digamos, como decía el general Perón, prefiere un malo a un bruto, y estos son muy brutos. Claro, y por último, bueno, ¿cómo seguiría el plan de lucha a partir de ahora? Porque todavía no fueron reincorporados estos dos trabajadores periodistas despedidos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven a partir de ahora el plan de lucha? Hay distintas, digamos, iniciativas. Por ahora nosotros vamos a acentuar el tema legislativo, con pedidos de informe y pedidos de interpelación. Vamos a acompañar judicialmente a los trabajadores en todo lo que necesiten, en todo lo que sea necesario. Y estamos nosotros en un plan de lucha con paros sorpresivos y asamblea permanente. Veremos también los trabajadores qué decisiones toman para no arrastrarlos a lo que ellos no quieren hacer. Y por otro lado, no perder de vista que esto es parte de un plan completo y que nosotros vamos a tener que economizar fuerzas por una pelea que va a ser larga y más difícil a futuro en cuanto a achicamiento y vaciamiento. Bueno, Daniel, muchas gracias por la comunicación. Estaremos en contacto siguiendo este tema y sepan que tienen nuestra radio, la radio Germán Abdala, abierta para lo que necesiten difundir sobre sus actividades y su plan de lucha, justamente. Les agradecemos muchísimo, un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Decíamos con Daniel Segal, justamente de Citrapren, secretario gremial de los trabajadores de prensa, la agencia mayoritaria en Telam, que está pasando por un momento difícil como todos los medios públicos, desde que asumió el gobierno, en los que se estuvieron vaciando, ya lo dijo el mismo secretario Lombardi, ¿no? Así que veremos cómo sigue la situación.